más noticias. El arranque de la reactivación económica en Bogotá se dio en medio de la esperanza por la posibilidad de volver a trabajar, pero también con la preocupación de que no todos los trabajadores sean lo suficientemente disciplinados y pueda haber desborde de los casos de contagio de COVID-19. La Bella Durmiente volvió de su letargo, volvió la ciudad de las bocinas, volvió la ciudad del jugo de naranja en las esquinas, volvió la ciudad de 3 limpiones por 5.000 pesos en los semáforos. Y con ella, la ilusión de quienes luego de 2 meses de angustia y preocupación volvieron a madrugar a subirse al alimentador de Transmilenio. Hay un riesgo, pero hay oportunidad laboral. Hoy no es excelente porque ya lleva mucho tiempo parados. Excelente, gracias a Dios, ya pues con toda la actitud positiva salir a laborar. Centenares de ciclistas con pedalazos fatigados, decenas de buses a medio cupo, carros y más carros. Y en medio de calibradores de ruta y de obreros que apuraban un tinto, muchos de quienes desempolvaron sus galas para trabajar dejaron entrever que hay preocupación por lo que viene. Le da miedo a uno contaminarse y todo, le da mucho miedo. La verdad, tengo miedo de que esto llegue a peor. Con el alma angustiado confesaron que le temen a que muchos de quienes hoy regresan a sus trabajos a salvar su sustento no sean tan disciplinados como se debe. Hay muchas personas que usan el tapabocas, pero realmente no se cuidan porque cuando hablan se quitan el tapabocas. Pero otros apelan más al sentido común, disciplina y empatía, porque, como dicen en la calle, nadie sabe con qué sed bebe otro. Gracias a Dios yo estoy trabajando, ya tengo un sustento que sostiene el hogar, pero otros que no tienen ni para una panela o una libre de arroz, siempre es duro. La hora pico pasó rauda, menos concurrida pero igual de bullosa. Solo el tiempo dirá qué tanto nos va a costar que haya regresado la ciudad de la furia. En Kennedy, la localidad de Bogotá, donde los casos de coronavirus superan los 800, el primer día de reactivación de varios sectores de la economía se vivió entre luces y sombras. Mientras en los alrededores de Corabastos la anarquía es total, en Marsella los vecinos salen solo para comprar lo necesario. En el barrio María Paz, a pocas cuadras de Corabastos, la orden de usar tapabocas es un saludo a la bandera. Vendedores ambulantes parecen ignorar que ahí mismo, donde despachan pescado y paquetes de galletas, el virus de moda se pasa invisible, de mano en mano. La pandemia que nosotros tenemos aquí es debido a eso. No nos podemos quedar en la casa con hambre. Si nos va a matar el COVID, que nos mate en la calle. Pese a los 809 contagiados que se contabilizan en Kennedy, algunos le hacen muecas a la muerte o buscan, sin saberlo, comunicarse con el más allá. Todos nosotros como comerciantes en el momento estamos expuestos aquí a una epidemia, estamos expuestos a contaminarnos, pero tenemos que trabajar porque si no trabajamos, ¿cómo llevamos el sustento a la casa? Yo duré en cuarentena y me tocó salir a trabajar porque la alcaldesa según eso, o los asesores de ella mandaron un mensaje que yo no tenía ayuda del gobierno. La cuarentena sectorizada que rige desde el sábado en Kennedy tiene otra cara en el barrio Marsella, donde sus habitantes solo salen a comprar alimentos o medicamentos. En ese sector han habido personas, familias que sí han cumplido la cuarentena, aunque sea un poco difícil, pues porque quedé yo desempleada, pero el resto pues he visto que la gente se ha atendió pues a la orden de la cuarentena. El distrito recordó que la multa por no usar tapabocas es de 980.000 pesos. A propósito de esto que está pasando, repasemos las cifras del día de los contagios que a diario entrega el Ministerio de Salud. Casos nuevos de personas contagiadas en las últimas 24 horas, 550, bastante alta. Casos de personas fallecidas en las últimas 24 horas, 16. Casos nuevos de personas recuperadas, 120. Así las cosas, pruebas realizadas hoy es la más alta, 7.537. Casos confirmados de contagios en Colombia, ya vamos en 11.613. Muertes confirmadas, 479. Y recuperados, confirmados, 2.825, una cifra también bastante importante. En total, en Colombia se han procesado 158.933 pruebas. En el centro de Bogotá pareciera que el antes de la cuarentena no ha pasado. En sectores como la Plaza España hay aglomeraciones, hay trancones y hay personas sin tapabocas. Como un día normal,
Así se ve la zona comercial de la Plaza de España, en pleno centro de Bogotá. A la par con los sitios de venta de alimentos, los locales donde solo se despachan bebidas alcohólicas funcionan sin problema. Los vendedores ambulantes de todas las mercancías regresaron a los andenes. Cuentan que en la casa la cosa está dura. Entonces los vendedores ambulantes, ¿por qué salieron hoy? Hoy salimos porque como el gobierno no nos está colaborando con nada y estamos ahorita en crítica, ya que si la familia está aguantando hambre, nos toca de obligatoriamente salir a conseguirnos el pan de cada día. Aquí en el sector de la Plaza España no se está realizando el tema del aislamiento preventivo. Las personas pasan a muy poca distancia las unas de las otras. Sin el pico y género, las filas para sacar plata son más largas y algunos usuarios incluso olvidan ponerse el tapabocas. No es viable continuar con un control persona a persona en la calle, evaluando si hace parte o no de las excepciones. Se trataba ya de 47 excepciones. Hemos decidido centrar los esfuerzos de control a las empresas. Transmilenio, el SITPI y Transmicable han funcionado todo el día con menos del 35% de ocupación. Vamos para la costa. En medio de la cuarentena, los habitantes de la costa Caribe, en especial del Atlántico, tienen un dolor de cabeza adicional debido a los constantes cortes de energía. Los niños ni siquiera pueden recibir clases debido a la intermitencia del servicio de Electricaribe. Esto fue lo que denunciaron. Congresistas de la Comisión Séptima fueron quienes hicieron la denuncia de lo que tienen que vivir los ciudadanos de la costa. Según dicen los senadores, por cuenta de Electricaribe, los niños están viendo afectados sus procesos educativos. Para que llegue la señal de los prestadores del servicio de Internet a los domicilios, necesitamos el fluido eléctrico. Entonces está afectando condiciones de vida, el estudio de manera virtual, que se hace no solo por Internet, sino también por la radio y la televisión. Y esto va a ocasionar grandes problemas en los municipios. A esto se le suma otra arista, la ausencia de ventiladores por cuenta de los cortes en los flujos de energía. Llevarle un mensaje al presidente para que le jale las orejitas a Electricaribe y se ponga seria a prestar un buen servicio, porque lo necesitamos. Con estos calores que están haciendo, aquí la gente no se va a morir de coronavirus, sino de calor y de presión arterial. Debido a ello, los mandatarios locales, además del COVID, deben pensar en cómo menguar los desmanes. Y eso está ocasionando que los habitantes de estos municipios tomen vías de hecho. Es que debe ser muy duro estar encerrado y estar sin luz, estar sin fluido eléctrico. Desde el Congreso pidieron acciones también a la ministra de Minas y Energía. A propósito del tema de los límites que puede tener esta gradualidad con que cada uno de los municipios va empezando a recuperar su vida productiva, Fede Municipios dijo que son los alcaldes los que tienen la facultad de dictar esas normas, que incluso pueden llegar al toque de queda. El presidente de Fede Municipios habló con Red Más Noticias ante la duda de la ciudadanía sobre los horarios en los que los nuevos sectores reactivados van a operar. Explicó que es autonomía de cada mandatario local. Ellos definen los horarios en los cuales van a operar estos establecimientos de comercio para evitar que todas las personas salgan y si tienen que utilizar transporte público lo hagan a la misma hora. Adicionalmente, los alcaldes pueden definir si hay toque de queda dentro de los municipios. Adicionalmente, inclusive, los alcaldes pueden determinar otros sectores de la economía siempre y cuando tengan los protocolos claros. Esto significa que, por ejemplo, aunque en un municipio no COVID pueda operar un salón de belleza, en otro no, dependiendo de múltiples factores, e incluso que los alcaldes puedan seguir manteniendo medidas como el pico y cédula. No es que todos los sectores económicos se van a abrir de tajo y de un momento a otro. Por eso es fundamental que cada negocio, que cada empresa reporte a la alcaldía, bien sea a la Secretaría de Salud, a la Oficina de Gestión del Riesgo o quien haga sus veces, cómo van a operar para que los municipios podamos hacer una verificación de esas medidas. Aseguró que ejercerán un riguroso control para evitar que ante el aumento de gente que sale a las calles vuelvan los viajes terrestres, especialmente en el caso de los municipios que no tienen registro de virus. No significa que van a empezar a llegar gente de otros municipios. Eso significa que tienen que cerrar fronteras. Eso significa que tienen que tomar todas las medidas de control y seguir muy juiciosos acatando las disposiciones.
Si bien Fede Municipios está de acuerdo con la reapertura, está atento a todos los protocolos, incluso los que se están haciendo para la posible reapertura de vuelos domésticos. Nosotros creemos que estamos muy cerca de que todo el proceso de apertura aérea en vuelos nacionales se pueda llevar a cabo, obviamente con todas las medidas de control, con el distanciamiento, con el uso de medidas de autocuidado. Todos y cada uno de los protocolos son discutidos con los alcaldes del país. Hablamos ahora del tremendo lío que se armó por cuenta de las lanchas de la Armada que terminaron en el lado venezolano. Eso fue el sábado pasado. La Armada explicó que tal vez fue el río el que se las llevó, que tal vez fueron unas amarras que se soltaron. Lo cierto es que Nicolás Maduro condicionó el regreso de las lanchas a nuestro país solo si el presidente Duque se lo solicita. Tras el incidente ocurrido el fin de semana con las 3 embarcaciones militares de la Armada Nacional que habrían sido arrastradas por la corriente del río Meta desde Vichada hasta territorio venezolano, el comandante de la Armada calificó el hecho como algo lamentable e indicó que para dar una respuesta del hecho en el transcurso de esta semana se adelantarán investigaciones para establecer responsabilidades. Lo más importante, insisto, de todo este proceso es que podemos llegar al fin del asunto con todos los elementos que nos permitan a nosotros tomar decisiones. Aquí evidentemente hay una situación que se sale de las condiciones normales, pero no podemos salir apresurados a tomar decisiones sin saber con claridad y exactitud cómo se dieron las circunstancias de tiempo, de modo y lugar para que estos botes, como usted lo menciona, se hubieran soltado. Estas 3 embarcaciones, 2 artilladas y una administrativa que estaban a cargo de la Fuerza Naval del Oriente, son lanchas de combate modelo Evinrude Boston Whaler, dotadas con 2 motores 175 HP, 2 ametralladoras calibre 50, 4 más de calibre M60 con su respectiva munición y 5 chalecos salvavidas. Las lanchas resultan vitales para la Armada en esa región del país porque cumplen labores de control fronterizo y combate contra grupos ilegales. El comandante de la Armada indicó que se busca establecer si hubo dolo en este hecho. Estamos verificando al detalle para poder concluir si aquí hubo negligencia, si aquí hubo descuido, si aquí hubo indisciplina, si hubo dolo. Según autoridades de Venezuela, las embarcaciones fueron halladas abandonadas en el sector Chorro el Mono del río Orinoco, municipio cedeño del estado Bolívar. Eso indica que según el punto de control fluvial en Vichada, donde se encontraban aparcadas al cuidado de los soldados, habrían hecho este recorrido entre el río Meta, cruzando el paso fronterizo fluvial y llegando hasta el río Orinoco del lado venezolano. El comandante de la Armada fue enfático en decir que cuando surtan efecto las investigaciones, tomará decisiones y dará respuestas de lo que sucedió con los centinelas que cuidaban esa noche las embarcaciones. Es que la situación entre Colombia y Venezuela no es la mejor, todo por cuenta de ese polémico contrato que firmó JJ Rendón, el polémico asesor de Juan Guaidó, que hoy anunció su renuncia tras ese fallido operativo militar del 3 de mayo en Venezuela. A través de su cuenta en Twitter publicó la carta acompañada del siguiente mensaje: sin más que agregar, agradecido, en paz y más firme que nunca en mis convicciones. Dio a conocer JJ Rendón su dimisión junto al diputado Sergio Vergara, tras haber admitido su participación en la fallida incursión militar y haber firmado el contrato con la compañía militar Silvercorp, representada por Jordan Gordiu. Juan Guaidó aceptó su renuncia y les agradeció su compromiso con Venezuela. Como se pueden dar cuenta, las relaciones no pasan por el mejor momento justo cuando se da esta situación de las 3 lanchas. Señor almirante Evelio Ramírez Gáfaro, comandante de la Armada Nacional, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Redman Noticias. Giovanni, buenas noches, un saludo para usted, su mesa de trabajo y la distinguida audiencia de Redman Noticias. Señor almirante, usted ha venido explicando durante el día los incidentes que pudieron dar lugar a que estas lanchas terminaran del otro lado de la frontera, pero nos llama mucho la atención que usted utilizó la palabra dolo. ¿Ustedes sospechan que de pronto hubo dolo de parte de alguno de los hombres de la Armada o algún infiltrado para permitir que esas lanchas se las llevara al río para el lado venezolano? Giovanni, en mis intervenciones que he hecho frente a la pregunta, porque también puntualmente me la han planteado, he informado que hemos estado considerando todas las posibles acciones y factores que pudieron haber incidido en
la situación que aquí hoy nos convoca para hablar sobre el tema. No podemos dejar de contemplar, insisto, cuáles fueron las posibles actividades que conllevaron a que esos votos resultaran en territorio venezolano, por cuanto ese es el compromiso y la responsabilidad de la Armada Nacional, de poder determinar con mucha claridad, con mucha precisión en unas investigaciones que con rigurosidad estamos desarrollando, para poder al final y por el término de estas averiguaciones poder contar a ustedes y a la opinión pública qué fue lo que pasó. Evidentemente, cualquier cosa pudo pasar. Ya tenemos, digamos, unos avances en las investigaciones que esperamos concluir entre mañana y pasado para poder estar saliendo a dar la cara y decirles qué fue lo que pasó, para cerrar, entre otras, ese grado de incertidumbre, el grado de especulación también que desafortunadamente se da por razones, digamos, que uno entendería, pero que finalmente, insisto, el espectro de posibilidades, en esas estamos para ser muy analíticos, muy críticos y no dejar de considerar, o que se nos quede entre el tintero, alguna situación que pueda haber hecho parte del proceso en el cual resultan esos votos en territorio venezolano. Señor almirante, el hecho de que Nicolás Maduro le haya exigido al presidente Duque que lo llame para entregarle las lanchas, en su opinión, ¿no configura un chantaje? Lo que sí es cierto, Giovanni, es que evidentemente, primero decirles que cuando Venezuela hace un reporte de incautación, no está obedeciendo en la connotación lo que quiere decir ese término a la realidad. Porque tan pronto la Fuerza Naval Libre y la Armada Nacional evidenció que no era posible recuperar o recoger estos botes, porque es una distancia muy corta, como lo hemos mencionado, desde el punto en que se soltaron por las circunstancias que sean, se les informó a ellos de manera inmediata, diciéndoles, contextualizándolos y pidiéndoles el favor de que nos ayudaran primero a encontrarlos y segundo al proceso de devolución, que también, como lo he dicho, mostraron una actitud muy positiva de colaboración, en donde finalmente pues no se da esta situación. Y pues en ese orden de ideas ya digamos que la instancia que estábamos nosotros coordinando, que era esta, se cierra, porque en la última comunicación que finalmente tuvimos el día de ayer por la tarde con el representante de la Marina venezolana que está en Puerto Páez, con quien se mantenía precisamente esta coordinación, nos informaron que evidentemente ya era una decisión del mando superior y que ellos no podían en ese sentido continuar manteniendo la comunicación ni, pues por supuesto, devolver estos botes. O sea que se convirtió esto en un hecho político, si le entiendo, señor almirante. Con sus pares de la Marina, ellos en un instante, los venezolanos, trataron de ayudar y devolver las lanchas, pero alguien de arriba del gobierno de Venezuela les dijo, tengan eso quieto que lo vamos a manejar de otra manera. Podría ser, pero evidentemente hay un cambio en términos de lo que mencioné de la actitud y de la expedición, cuando inclusive a media mañana del día sábado mandan a pedir los nombres de quienes por parte de la Armada recibirían esos botes para elaborar un acta y entregar con inventario los botes y los elementos que habían en esos botes. Así que lo que usted dice parece ser que fue así y que fue la respuesta que recibimos en ese sentido. Y yo le decía que cuando ellos hablan de incautación, por eso no está bien utilizado el término, porque una fuerza militar o una autoridad incauta algo cuando está desarrollando una actividad al margen de la ley. Eso aquí no se sucedió, porque como le informé, a ellos se les comunicó la situación. Ellos conocen nuestros botes, conocen nuestras capacidades. Nuestros botes están claramente marcados con logos de la Armada Nacional y saben que estamos operando en el río Orinoco, y de donde pues desafortunadamente se sueltan esos botes es una situación donde, insisto, hay un conocimiento claro de la dinámica que tenemos y que hacemos para que, insisto, ellos vengan a decir que se trata de una incautación, como si hubieran montado un operativo para evitar algún tipo de intención. Eso es parte, digamos, aquí del manejo que finalmente terminan dándole el otro lado, y bueno, esperemos a ver en qué resulta esta situación. Señor almirante Evelio Ramírez Gáfaro, comandante de la Armada Nacional, gracias por atendernos a esta hora en Red Más Noticias. A usted, Giovanni, muchísimas gracias y una feliz noche.
Ahí tienen ustedes, es lo que dice el comandante de la Armada, ya está en marcha la investigación y lo dice, mañana o pasado mañana ya la Armada le contará al país qué fue lo que pasó de acuerdo a las investigaciones internas. Ya regresamos, esto es Redman Noticias. Hacemos un repaso por las informaciones del mundo. Hay una preocupación alta en China. Wuhan se suponía que ya había salido del inconveniente, que tenía controlados los contagios, incluso hubo informaciones de que ya no había ninguno. Pues parece que hubo otro rebrote como consecuencia de esta reactivación económica. ¿Qué fue lo que pasó, Betty Grossman? Buenas noches. Giovanni, buenas noches. Crece la preocupación en Wuhan, pues por primera vez después del confinamiento se detectó un nuevo foco de coronavirus. Wuhan, la ciudad considerada epicentro del COVID-19, hace poco celebraba haber dado de alta a su último paciente hospitalizado por coronavirus. Aunque mantuvieron medidas sanitarias, luego de decretar el fin de la cuarentena, encienden una nueva alarma tras la confirmación de 5 nuevos casos en personas que viven en un mismo complejo. China informó además un total de 17 nuevos contagios. Se han informado nuevos casos locales confirmados en 7 provincias en los últimos 14 días y el número de infecciones locales por conglomeraciones sigue en aumento. Necesitamos identificar la fuente de rutas infecciosas, rastrear y manejar y tratar a los pacientes de forma aislada para que podamos cortar la cadena de transmisión. Autoridades sanitarias aseguran que se trata de personas asintomáticas. Según la Comisión Nacional de Sanidad China, no se ha registrado ninguna nueva muerte por COVID-19. No es una buena noticia, más cuando ya varios países europeos entraron en la fase 1 de desescalonamiento, lo que implica la flexibilización de algunas medidas de esta cuarentena, del confinamiento. En Nueva Zelanda, por ejemplo, se anunció que ya están listas para entrar a la fase 2, que es una fase de relajamiento de las normas sociales para tratar de reactivar la economía. El 51% de los españoles entraron a la fase 1, que no incluye Madrid, Barcelona, Valencia y provincias turísticas de Málaga y Granada, que aún no cumplen las medidas sanitarias para salir de la fase 0. Así es como algunos españoles describen el sabor del regreso a la paulatina normalidad acompañada de un buen café. Me está sabiendo a gloria bendita. Yo soy una persona muy de terracitas y bueno, aunque el día hoy no acompaña mucho, pero al ser el primer día que pasamos a la fase 1, pues maravilloso, estupendo, está buenísimo. Llamen a la policía y que busquen a Iberia. Viajeros denunciaron este vuelo que iba de Madrid a Canarias con todos los puestos llenos sin cumplir la separación entre pasajeros, quienes compartieron a través de sus redes sociales cómo iba el avión y su molestia con la aerolínea. Con la palabra gracias, en París rindieron homenaje con este show en la Torre Eiffel a quienes luchan en primera línea contra la pandemia. Así se vivió en la capital francesa su primera jornada de paulatina reapertura después de casi 2 meses de confinamiento, permitiendo la reapertura de tiendas, fábricas y negocios no esenciales. Estamos empezando a ver una luz que brilla, pero esto no es broma y está lejos de haber terminado. No estoy particularmente nervioso. Las empresas vuelven, pero personalmente voy a seguir trabajando desde casa. Con la recomendación de mantener la distancia física, Nueva Zelanda anuncia estar lista para la fase 2. El jueves de esta semana, los centros comerciales, cafés, restaurantes, cines y otros espacios públicos, incluidos parques infantiles y gimnasios, pueden volver a abrir. Con casi 220.000 contagios, Rusia superó a Italia y Reino Unido. El presidente Vladimir Putin anunció el fin del periodo de desempleo pago desde este 12 de mayo. En Sudamérica la situación es bien compleja. Brasil llegó a los 166.162 contagios de COVID-19 y ya es el 8º país con más casos confirmados en el mundo. En las últimas 24 horas, 394 personas murieron por causa de COVID-19 y en total ya son 11.500 las víctimas mortales que deja la pandemia en este vecino nuestro del sur, en Brasil.
El estado fronterizo de Amazonas, atención, es la quinta región más afectada por el COVID-19 en Brasil, con más de 12.500 casos y 1.004 fallecidos. Uno podría entender con estas cifras por qué en el Amazonas, en Leticia, de un momento a otro se dispararon los contagios. Mientras inicia una paulatina reapertura por fases en varios países, la OMS insta a los gobiernos a mantener una vigilancia extrema para evitar nuevas complicaciones. Para proteger vidas y medios de subsistencia, un levantamiento lento y constante del confinamiento es clave, tanto para estimular las economías como para vigilar el virus, de modo que las medidas de control se puedan implementar rápidamente si se identifica un repunte en los casos. Durante el fin de semana vimos signos de desafíos que pueden presentarse. En la República de Corea los bares y clubes cerraron porque un caso confirmado llevó a la búsqueda de muchos contactos. En Wuhan, China, el primer grupo de casos desde que levantaron su cuarentena fue confirmado. En Alemania también se registró un aumento de casos desde la reducción de las restricciones. Cambiamos de tercio, noticias internacionales. 4 meses después de haber derribado un avión por error, ahora también por equivocación, Irán disparó fuego amigo a una de sus embarcaciones militares. El incidente dejó 19 militares de ese país muertos. Según informa el ejército iraní, el accidente se dio en la tarde del domingo cuando el barco de apoyo liviano Konarak resultó impactado por fuego amigo de la embarcación iraní Hamarán. Esto luego de disparar accidentalmente misiles mientras varias embarcaciones realizaban maniobras navales en el Golfo de Omán, muy cerca al estratégico estrecho de Hormuz, por donde circula alrededor del 20% del petróleo del mundo, zona de la escalada de tensión además entre Estados Unidos e Irán. Tras el incidente, el barco fue llevado a puerto para iniciar una investigación técnica y aún se desconoce con exactitud cuántos tripulantes iban a bordo en el momento que se produjo el accidente, que dejó 19 militares iraníes muertos y 15 heridos. Esta no es la primera vez que Irán se ve envuelto en este tipo de situación en aguas del Golfo. En enero de este año, Fuerzas Armadas iraníes derribaron por error un avión comercial Boeing 737 con destino a Kiev, dejando 176 personas muertas. En medio de señalamientos e investigaciones, militares iraníes admitieron que se había tratado de un error, sumado a este que se da exactamente 4 meses después al derribo de la aeronave. Irán reconoció que el avión había sido derribado accidentalmente por militares iraníes que inicialmente habían calificado como un objeto hostil. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica asumió la responsabilidad de este derribo. Mientras Avianca se acoge de manera voluntaria al capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos, reaparecen en Colombia las propuestas de cielos abiertos. Esto para que otras aerolíneas operen en más rutas del país. Por su parte, el gobierno, por ahora, no descarta una ayuda económica, eso sí, mediante un préstamo. Avianca anunció que con el objeto de preservar sus negocios por el impacto del COVID-19, se acogió de manera voluntaria al capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos. Avianca presentó voluntariamente un procedimiento de reorganización en virtud del capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos. Con esta decisión busca realizar un proceso de reorganización que le permita mantener su operación en medio de las dificultades. Este procedimiento lo que le permite es conservar sus activos productivos, evitar ser demandado y seguir operando para, mediante un acuerdo, reestructurar todo su gran pasivo. El objetivo es poder cumplir con sus obligaciones y preservar el empleo, tras lograr un acuerdo con acreedores para recuperar sus finanzas. Porque no solo debe negociar un acuerdo con todos sus acreedores y llevarlo a buen término, sino que además realmente debe reinventarse. Sin embargo, al mismo tiempo, el vicepresidente Germán Vargas Lleras revive un tema que cada cierto tiempo sale a la luz: implementar una política de cielos abiertos, lo que permitiría ampliar la oferta de aerolíneas y vuelos, así como mayor competencia en términos de precios. Su partido promueve una iniciativa en ese sentido en el Congreso. Con lo que está ocurriendo con Avianca, pues se presenta una oportunidad para que todas las rutas que maneja Avianca logren fraccionarse, repartirse
y que no exista un monopolio. En medio de esta situación, el ministro de Hacienda dijo a los medios que el gobierno quiere ser parte de la solución y no descarta una ayuda financiera, a modo de préstamo y no de accionista. Hoy se suspendió la negociación de acciones en la Bolsa de Nueva York y en Colombia se ofertó, pero no hubo movimiento. Para poder cumplir con todos los programas que se han anunciado para enfrentar los efectos de la pandemia, el gobierno se está endeudando y en algún momento deberá conseguir esos recursos, razón por la cual la reforma tributaria sigue en el radar. No pronto, puede ser el otro año, pero dice el ministro de Hacienda que sigue en el radar. Aunque el presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, parecieran por momentos contradecirse al hablar sobre una reforma tributaria, la verdad es que luego de que pase esta crisis, de seguro será presentada la propuesta ante el Congreso de la República. El ministro de Hacienda lo ha dejado claro en sus diferentes intervenciones, tanto en el Congreso como en sus explicaciones a los medios de comunicación. Sin embargo, los analistas dicen que hay que esperar. No ven prudente que se insista en el tema en un momento en que muchas empresas tratan de sobrevivir y cuando incluso se les está dando algún tipo de ayuda. Consideramos que aún es prematuro pensar en una, teniendo en cuenta que debemos velar porque el menor número de compañías se vean afectadas por las medidas de aislamiento social que se han tomado en el país. El ministro Carrasquilla dice que su preocupación es cómo pagar los préstamos que se han conseguido para cumplir con los programas que se han anunciado para ayudar a mantener vivas las empresas en medio de la pandemia. Además, se ha pedido que el Banco de la República emita dinero para ayudar a superar la crisis, algo que según el ministro ya se está haciendo con las rebajas de tasas de interés, que para algunos pueden ser mayor, la compra de títulos de deuda pública y la reducción del encaje bancario, medidas que dan liquidez al mercado. El viernes a la noche entrevistábamos a la ministra de Educación, quien ya nos daba puntadas de una posible reanudación de clases de manera presencial, pero para el siguiente semestre. Hoy la Secretaría de Educación de Bogotá anunció que también están avanzando aquí en la capital en la posibilidad de reabrir escuelas y colegios distritales para el regreso a clases de manera presencial a partir del segundo semestre del año. Será seguramente en el segundo semestre, pero no va a ser la normalidad. Seguramente no vamos a tener más de 15 niños por aula. Esas son lo que nos están diciendo las medidas de bioseguridad. Vamos a mirar cómo va avanzando esto, pero ¿qué nos tocará hacer? Diversas estrategias que ya las estamos mirando, también revisando qué han hecho otros países, cuáles son las experiencias exitosas. Por ejemplo, seguramente nos va a tocar una semana van los niños de un grado, o la mitad, mejor, de los niños de cada curso, la otra semana iría la otra mitad. Esta semana se espera que el presidente y la ministra den anuncios de cuándo podría darse ese retorno a clases, seguramente para el segundo semestre. Eso sí, depende cómo avance la curva de contagios en nuestro país y qué tan juiciosos seamos todos. Más de 300 jóvenes estudiantes, en su mayoría, regresaron a Casanare gracias a un corredor humanitario que coordinaron las autoridades departamentales y el Ministerio de Transporte. Se trata de jóvenes que estaban por fuera de sus territorios por motivos de estudio. Volvieron a sus casas ante la emergencia de COVID-19. Van a cumplir un aislamiento obligatorio de 21 días. El permiso se dio a estos jóvenes debido a que muchos ya no tenían cómo sostenerse en ciudades donde estaban estudiando, como Medellín y Bogotá. La verdad que muy oportuno porque algunos de nuestros compañeros en Bogotá pues ya se encontraban, digamos, presentando dificultades económicas. 50 senadores de 8 partidos políticos se unieron para proponerle al gobierno nacional que entregue una renta mínima al 70% de la población colombiana durante un periodo de 3 meses. El nuevo coronavirus logró que la mitad del Senado de la República se uniera para pedirle al gobierno un auxilio mensual de 1.409.000 pesos para 3.5 millones de empleados afectados por la crisis y otro por 877.000 pesos para 9.5 millones de hogares pobres. El Estado tiene la obligación de intervenir para socorrer y para ayudarle a la población a superar dignamente esta situación. Tenemos la obligación en la pospandemia de construir una nueva sociedad más solidaria. Empecemos por el ingreso mínimo universal. El costo total para financiar la renta sería de 40.5 billones de pesos, lo que corresponde al 4% del PIB. Podemos hacerlo. Gobierno, Congreso, empresarios, todos. Se puede financiar. La plata podría salir de un impuesto
extraordinario a los ricos de los ricos. Ellos dijeron que habían ganado en la banca 9 billones de pesos el año pasado. Los partidos de los senadores que se unieron a esta iniciativa son Alianza Verde, la U, Cambio Radical, Polo Democrático, el Partido Liberal, la Coalición Decentes, Colombia Humana y FARC. Vamos con las noticias del entretenimiento. Paola, buenas noches. Buenas noches, Gio, qué gusto saludarle. Paola, ¿a ti la música de Bob Marley como que sí o como que no? Como que mucho, como que demasiado. 39 años después, ¿no? Sí, pues mire, justamente un día como hoy, pero en 1981 el mundo se despedía de Bob Marley, reconocido por supuesto por ser el profeta del reggae, un gran músico, un gran compositor, por su trabajo justamente junto a su banda, The Wailers, pero particularmente también por su gran trabajo político, un tremendo activista, y justamente uno de sus álbumes más relevantes, Exodus, marcó una etapa, una era política para Jamaica, una era que dio paso a la paz. 13 hijos tan joven, él murió de 34 años y con 13 hijos, le rindió bastante al profeta del reggae. Nos regaló temas inolvidables como One Love, como Jamming, como Three Little Birds, justamente estos se desprenden del álbum Exodus, y también Is This Love. Aquí escuchamos un poquito de Bob Marley, lo recordamos hoy, porque un día como hoy, pero en 1981 murió. Y cambiamos de género, del reggae pasemos al vallenato por cuenta de Claro por Colombia y esta alianza que hizo con el Festival de la Leyenda Vallenata. Y es que 197 niños y niñas se han graduado justamente como embajadores del folclore colombiano. Y nosotros acompañamos esta graduación que tuvo que hacerse en los últimos días de manera virtual, pero también con el uso de la tecnología y un trabajo muy importante de una aplicación, Pruébate, de la Fundación Carlos Slim. Papa, oa, sabroso. Así como cantaba el gran juglar del vallenato Alejo Durán en sus canciones, es como tocan estos nuevos embajadores del folclor vallenato colombiano. Miren nada más. Este es el proyecto que ha beneficiado a 1.183 niñas, niños y adolescentes de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Este proyecto se ejecutó desde junio de 2019 en el Colegio Nacional Noperena. Fueron 197 estudiantes los que tuvieron que recibir en sus hogares el diploma de grado del programa Becas de Formación en Música Tradicional Vallenata. Los beneficiarios recibieron formación musical en música tradicional vallenata, en las áreas instrumentales de acordeón, caja, guacharaca, canto y piquería. Además tienen un énfasis en el uso de la tecnología. Apruébate, una herramienta tecnológica que les permite mantenerse actualizados en todos sus estudios. De estos beneficiados, 76 niñas son indígenas y 11 afrodescendientes, demostrando que la música tradicional vallenata y este programa hace de la equidad de género, la inclusión y la diversidad un catálogo interminable de talento netamente colombiano. Con su bacana, y es que claro, por estos días no solo se concentra en los niños vallenatos, sino también en las madres. Estamos en plena celebración, eso no fue solo un día, no fue solo un fin de semana. Seguimos con sorpresas por cuenta de Claro, y es que Beatriz, una clienta que lleva más o menos 30 años fiel a la compañía, hoy también fue sorprendida justamente por la celebración de las madres. Juan Diego, ¿cómo estás? Te estoy llamando desde mi nuevo teléfono de Claro, que me lo acaban de obsequiar. Devolvamos las imágenes para conocer la historia de esta feliz llamada. Empieza en una Bogotá que está detrás de la cortina de la cuarentena. Casi todo el mundo está en aislamiento obligatorio. Nadie espera un regalo, exceptuando esta supermamá de Claro. El primer producto que yo tuve con ustedes fue televisión. Y fue una experiencia muy buena, hace 32 años, pero todo estaba muy bueno y yo tenía a mis hijos pequeños y les gustaba mucho
los programas, sobre todo infantiles. Beatriz Rojas celebra el Día de las Madres bajo estricto confinamiento. Iba a ir a Claro a cambiar mi celular viejo, pero este regalo me cae de maravilla. En este 2020 todos archivaron eventualmente los besos y abrazos. No obstante, el mundo llegó al futuro desde que vive hiperconectado. La primera llamada especial debe ser de mi hijo. Esta reina del hogar es una de las clientas más importantes de Claro. Su fidelidad como clienta durante décadas fue exaltada por la compañía con un celular Motorola. Ahora sí, regresemos a la llamada inicial. Beatriz podrá comunicarse constantemente con su hijo, quien vive en Brasil. Bueno, hijo, espero seguirnos hablando durante todo el resto del año con este magnífico teléfono regalo de Claro. Aquí comienza Red Más Noticias. Hoy arranca una reactivación económica parcial en nuestro país. Centenares de empresas comenzaron esa reactivación con la llegada de sus empleados en medio de estrictos protocolos de bioseguridad para evitar que eventualmente se vuelva a dar un brote de COVID-19. Sin embargo, también hubo ejemplos de gente que no mantuvo la disciplina y salió sin el tapabocas. Esto fue lo que pasó en Bogotá. Ni siquiera quienes vinimos a curiosear cómo era ese cuento de trabajar en este nuevo mundo tuvimos excepción. Los estrictos protocolos de bioseguridad dan cuenta de que para ayudar a salvar vidas y empleos, todos debemos colaborar. En esta, una de las empresas marroquineras más importantes del país, se prepararon desde el 27 de abril para cumplir con todas las normas y garantizarles al gobierno y a sus empleados que el riesgo se minimizó cuanto más se pudo. Muy emocionante, sin duda alguna. Fueron casi 2 meses de cierre, de ausencia, en la cual pues enfrentamos muchas situaciones, de incertidumbre sobre todo. Tapabocas, batas de seguridad, cofias para el cabello, caretas, guantes y todo el arsenal que logra que el COVID no se amañe en los puestos de trabajo de 187 operarios que hoy regresaron a sus labores. Un protocolo que básicamente se encarga de definir cómo es el protocolo de ingreso, otro que tiene que ver con cómo se toman los alimentos, otro que tiene que ver en cómo se manejan las sintomatologías. Demarcaciones en el piso para garantizar el aislamiento físico, canecas especiales para desechar los elementos de protección usados y hasta un lugar específico para almacenar los almuerzos mientras llega la hora. Todo listo y a punto para protegerse mutuamente. Nos toca acostumbrarnos a vivir de otra forma mientras que pasa todo esto. Pues pienso que siguiendo los protocolos como vamos, pues no, esperemos que no haya contagiados. Mientras tanto, todos felices, conscientes de que esto, que en principio parecía una pesadilla sin fin, se convirtió en un nuevo amanecer. En otra oportunidad de respirar tranquilos porque el sustento está garantizado. Ay, mucha alegría de estar aquí compartiendo otra vez en el trabajo porque ya era necesario estar trabajando. La nostalgia le dio paso a esa creciente sospecha de que todo irá bien y que dentro de poco las cosas volverán a ser incluso mejor que antes. Se puede, se debe y queremos básicamente contribuir a que la reactivación venga muy rápido, que toda esta gente pueda seguir trabajando, produciendo para nuestros clientes. La vida tiene reservado un premio a aquellos que jamás desmayaron. A aquellos que hoy, con el pulso asustado, como el primer día que llegaron, dicen presente para darle arranque al motor de la economía. Poco a poco se va reincorporando la economía a su curso normal. Hagamos una ronda nacional. Medellín. La zona industrial es uno de los termómetros del movimiento de venta y compra en la capital antioqueña. Red Más Noticias estuvo allí y conoció un panorama de lo que poco a poco empieza a tomar color allá. En Medellín, Santiago Ocampo, buenas noches. ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas noches. Aproximadamente son más de 1 millón de personas que están circulando en todo el Valle de Aburrá, y lo cual es un gran reto para los sistemas de transporte masivo. Asimismo, para la Alcaldía de Medellín y las demás municipalidades, pues son aproximadamente 54.000 protocolos de bioseguridad que están en proceso de ser aprobados. Las manos se vuelven a engrasar y las telas una vez más se extienden en las grandes mesas. Pues una quietud que duró casi 2 meses y que fueron como un estado en coma para muchas personas, dejó grandes marcas económicas. Igualmente sosteniendo los trabajadores porque pues hay gente que depende solamente del taller. Para muchos sectores es arrancar de nuevo y a pesar de que nadie estaba preparado para una situación así, esperan que la clientela regrese poco a poco.
Es más, le vamos a dar otro servicio al cliente y prácticamente gratis porque es desinfectar el vehículo al momento de que llegamos. Asimismo, como se preparan con las medidas de bioseguridad, otros se preparan mentalmente para enfrentar un panorama que de alguna u otra manera no ven con muchas garantías. Porque no podemos arrancar unos sí y otros no. Fuera de eso, que las ayudas del gobierno sean tangibles. Son aproximadamente 12.210 empresas que lograron regresar a sus labores en medio de medidas estrictas de la administración municipal. Asimismo, el reto está con los medios de transporte masivo que hoy enfrentaron, según las cifras del Metro de Medellín, un incremento de aproximadamente un 10%. El mensaje más importante de todos los sectores que ahora están retomando sus labores: por favor, compren producto colombiano, para ayudar al bolsillo de todas las personas que están retomando a sus labores. Esta es la información que brindamos desde la capital antioqueña, Santiago Camposiro, para Red Más Noticias. Gracias, Santiago. Nos vamos ahora para Cali porque ya están esperando por lo menos 200.000 trabajadores que vuelvan a sus empresas durante esta semana. ¿Cómo es la historia? Saludamos a esta hora a Natalia Perea. Nati, buenas noches. Muy buenas noches, Giovanni, para usted y para todos los televidentes. Pues espera que de manera progresiva y a partir de hoy unas 11.400 empresas con 118.000 empleados que están inscritos en los nuevos sectores que se reactivarán esta semana, pues se inscriban también en el pasaporte digital sanitario que se requiere para empezar a funcionar en la ciudad de Cali. Sin embargo, hay una preocupación y es con respecto a la balanza entre el empleo y también cuidar a los caleños con respecto al aumento de los casos positivos por COVID-19 en la ciudad. Desde junio del pasado año, Johnny Alexander Cuartas emprendió y logró ubicar su negocio en artículos de ferretería, pinturas o productos de vidrio, uno de los sectores que se reactivarán desde esta semana y el cual debió cerrar desde marzo. Lastimosamente nosotros sí tenemos varios empleados acá que en su momento tuvimos de que pues ellos, sabiendo que nuestro pan diario es la venta, no teníamos cómo sustentar. Hoy, entre la nueva normalidad con protocolos de bioseguridad y autorizados por la alcaldía, la alegría los invade por volver a abrir sus puertas después de mucho tiempo. De uno depende no solamente nuestros hijos, nuestras esposas y nuestras parejas y familiares, sino también otros familiares de ellos. Entonces, para nosotros fue una alegría inmensa. 120.000 empleos a partir de este lunes se retomarán en el Valle del Cauca. En nuestro departamento tenemos 29 municipios que son aptos para la reactivación económica. Tenemos 14 que son no COVID, pero hay 15 que ya superaron el tema del COVID. En Cali hicieron un fuerte llamado, pues las empresas tienen una responsabilidad grande en cuanto a la contención del COVID, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad que se implementen. Estamos esperando que las empresas y todos tengan bioseguridad, estén muy cuidadosos con bioseguridad. En este momento puede ser que si no tomamos medidas, sobre todo de cultura ciudadana, de autocontrol, se pueda perder todo ese gran esfuerzo que ha hecho Cali. O sea, la información desde Cali, Natalia Perea, Red Más Noticias. Muchas gracias, Natalia. En Cartagena, a diferencia de otras ciudades del país, hasta hoy comenzó la reactivación de las empresas autorizadas la semana pasada. Estamos hablando de manufactura y de construcción. Marlis Marrugo, buenas noches. ¿Por qué se demoró tanto ese proceso allá en Cartagena? Muy buenas noches, Giovanni, para ti y para todos los televidentes. Pues aquí en la ciudad de Cartagena se demoró esta reactivación de los dos sectores debido a que la alcaldía manejó ciertos protocolos para la verificación y registro tanto de las empresas como de los empleados. David Arias trabaja en el sector de la construcción y después de 2 meses retornó a su lugar de trabajo. Sí, corremos el riesgo un poco de que el virus está en el ambiente, pues la realidad es que todos necesitábamos laborar puesto que en nuestras casas no producíamos. Y es que la incertidumbre está latente por la nueva realidad a la que se enfrentan, que demanda una gran responsabilidad para preservar la vida. Pues la realidad es que nos tenemos que acostumbrar prácticamente a vivir con el virus porque realmente no ha salido una vacuna. La empresa para la cual trabaja contempla suministrarles bicicletas a los trabajadores para que puedan llegar al trabajo y devolverse a sus casas. Ya que muchos de nosotros nos transportamos en transporte público o el SIP como tal, que es el Transcaribe, para evitar quizás ese contacto. En Cartagena se registraron 1.183 empresas, 449 empresas del sector construcción y 734 del sector manufactura, con un total de 13.980 empleados autorizados.
Se espera que en las próximas semanas aquí en la ciudad se reactiven los otros sectores que ya dio viabilidad el gobierno nacional. Desde Cartagena informó Marlis Marrubo Castillo para Red Más Noticias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora a Barranquilla. Allá activaron un plan de reactivación económica gradual. Retomaron sus labores hoy muchos negocios como las ferreterías, talleres y diferentes comercios que estaban permitidos aplicando los protocolos de bioseguridad. ¿Cómo fue el día de hoy allá en la capital del Atlántico? Kimberly Martínez, buenas noches. Giovanni, muy buenas noches para usted y los televidentes. Pues cerca de 40.000 trabajadores en 220 empresas que se dedican a la comercialización de autopartes, vehículos, computadores, artículos de papelería, ferreterías y elementos para la construcción retomaron sus actividades laborales el día de hoy en la capital del Atlántico. A las 8 de la mañana regresó Germán Duque a la ferretería en la que trabaja hace varios años y a la cual no había podido venir desde hace casi 2 meses a causa de la pandemia. Hoy su llegada fue diferente. Hay que hacerlo por salud de los compañeros y de la familia, porque uno es el que se pone en la calle. Para las empresas tampoco ha sido fácil adaptarse a estos nuevos procesos, pero es la única opción viable para poder salvar sus negocios y una gran cantidad de empleos. Entonces nos estamos adaptando a todos los protocolos de bioseguridad para poder reintegrarnos al trabajo y abrir con normalidad. Aunque la jornada laboral no será igual que antes, se esperan poco a poco poder acostumbrarse a su nueva realidad. No es igual porque no se trabaja 100%, estamos limitados en los horarios, no está el personal todo completo. Para poder solventar la inversión que tuvieron que hacer en las nuevas medidas de seguridad y que les permitieran reiniciar sus actividades, la empresa donde labora Germán debió reinventarse e incluir nuevos productos. Estamos haciendo gel antibacterial nosotros mismos para ahorrarnos un costo extra para poder sobrellevar el tema de la economía. Las otras empresas que su actividad económica les permite retornar a sus labores deben inscribir primero los protocolos de bioseguridad impuestos por el Ministerio de Salud. Para esto se ha designado un enlace dentro de la página web de la alcaldía donde deben presentarlos. Esta es la información desde Barranquilla para Red Más Noticias. Kimberly Martínez, muy buenas noches. Muchas gracias por la información. Esto funciona y está en las manos de todos siempre y cuando seamos serios y cumplamos las normas como debe ser, llevando el tapabocas, todas las normas de bioseguridad. ¿Saben por qué se los digo? Por lo que les voy a mostrar a continuación. Estas son las cifras de contagios en el día de hoy. 550 personas contagiadas en las últimas 24 horas. Murieron 16 personas. Se recuperaron 120 colombianos que estaban infectados por coronavirus en las últimas 24 personas. Hoy fueron aplicadas 7.537 nuevas pruebas. Así las cosas, casos confirmados de contagios en Colombia, 11.613. Muertes confirmadas, 479. El total de recuperados confirmados en Colombia es de 2.825. Es una cifra bastante positiva. Total de pruebas procesadas en nuestro país, 158.933. Ahí está el balance de lo que pasó el día de hoy, una nueva etapa en este proceso de levantamiento gradual de la cuarentena que hay en el país. Y no sabemos exactamente qué pasó, o mejor dicho, sabemos parte de lo que pasó, pero no sus implicaciones. Sabemos, según el Ministerio de Comercio Exterior, que pueden haber entrado a trabajar más o menos 187.000 empresas, que pueden haber entrado más o menos 1.200.000 personas, suponiendo que esas empresas y esas personas ya tienen los protocolos debidamente aprobados por parte de las autoridades, cosa que no necesariamente sucede. E incluso en el caso de Bogotá, pueden ser hasta 300.000 personas las que entren finalmente en esta nueva etapa a la vida económica bajo condiciones especiales. Esto quiere decir que verdaderamente hay un flujo grande de personas que el día de hoy o en los próximos días, a medida que se vayan cumpliendo los protocolos, van a entrar a engrosar esa masa de colombianos que ya está afuera en las calles desde hace rato. ¿Por qué digo que sabemos ciertas cosas pero otras no? Porque no tenemos manera de saber si eso es demasiado o no es demasiado, o si verdaderamente está generando un problema de salud pública. Apenas lo que se ve es ese crecimiento de la cantidad de colombianos que hay en las calles y sobre todo un inmenso grado de irresponsabilidad. Gente andando una al lado de la otra, gente andando sin tapabocas, gente andando sin la debida precaución, poca lavadera de manos por allí se ve.
en general la gente como si no fuera con ellos el tema del coronavirus. ¿Por qué hago énfasis en que no sabemos todavía qué va a pasar? Porque vienen semanas más complicadas cada vez. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que más complicadas? ¿Acaso no estamos abriendo el país y recuperando lentamente la normalidad? Sí, pero recuerden ustedes que la curva de contagios va a ir aumentando. El número de contagios va a ir aumentando a medida que vayan pasando las semanas. Según el Ministerio de Salud, el pico podría estar entre junio y julio, es decir, más o menos 2 meses a partir de ahora. Y en ese momento se daría el mayor número de personas que tendrían que ir a las unidades de cuidados intensivos. Recuerden ustedes que en las principales ciudades del país hay 2 cuellos de botella en medio de esta crisis que hay que tratar de no desbordar. Uno es el número de unidades de cuidados intensivos, otro es la capacidad del transporte. Pues bien, mientras vamos abriendo lentamente sectores económicos sin saber muy bien las implicaciones que eso va a tener, solamente sabiéndolo más o menos en unos 2 meses, lo que está tratando de hacer el gobierno nacional es ampliar el tamaño de ese cuello de botella de las unidades de cuidados intensivos. Se espera que lleguen más o menos unos 2.800 respiradores de aquí a agosto, digamos que pueden haber llegado más de 2.000 para ese momento del pico a finales del mes de junio. Y eso permitiría que no hubiera una crisis sanitaria del tamaño que muchos habían previsto. Vamos a ver cómo se comportan los números. En cuanto a la capacidad del sistema de transporte, pues cada ciudad está tomando su debida precaución por su cuenta. En el caso de Bogotá, la ciudad que tiene el mayor nivel de contagios y mayor complejidad en el sistema de transporte por su densidad, se va a ver si finalmente estos horarios rotativos que ha fijado la alcaldesa van a servir o no va a servir. Por ahora nos estamos lanzando al agua, un poco a tientas, un poco por señales, un poco sin saber exactamente qué está pasando. No hay otra manera de hacerlo porque aquí lo que se hace hoy se termina viendo en las cifras dentro de 2 semanas y lamentablemente la curva va en ascenso a medida que se va teniendo que abrir la economía, porque si no, la gente, más del 50% de la población de Colombia que vive de la informalidad, se termina en la casa muriendo de hambre y no de coronavirus. Vamos ahora a Paula del caso de las lanchas de la Armada, que fue noticia este fin de semana, que aparecieron del lado venezolano y que ahora Nicolás Maduro, en un claro chantaje, le está pidiendo al presidente de la República que solo se las devuelve si él se lo pide. Hay cosas nuevas que se han conocido a lo largo del día. Una de ellas es que se supo que la Armada venezolana, en un primer momento, cuando la Armada colombiana le cuenta que ha perdido estas lanchas, porque se soltaron por la razón que sea y que están a la deriva en el río, los marinos venezolanos querían ayudar a los colombianos a recuperarlas y a entregárselas. Y cuando las recuperaron, recibieron la orden superior de dejarlas en su territorio. Pero también sabemos que el comandante de la Armada colombiana no descarta la palabra dolo en este caso. Eso es cierto, Giovanni, la verdad es que todavía todo sigue siendo muy enredado, pero llaman la atención esos 2 aspectos. El que usted menciona de ese deseo de cooperación inicial que al parecer sí existió de parte de la Fuerza Armada venezolana, pero también llama mucho la atención que diga el comandante de la Armada que todas las hipótesis están sobre la mesa, incluida la que señala que pudo existir dolo aquí en toda esta situación. Esperemos prontamente poder tener como esa respuesta que el país está reclamando, porque decía el almirante que en un par de días seguramente ya las investigaciones van a dar resultados. Ahora, aquí hay algo también muy importante por desenrollar, ¿no? Más allá de, por supuesto, saber qué fue lo que pasó, que es fundamental, y es cómo desenrollamos ese rollo político-diplomático, porque esa opción que está pidiendo Nicolás Maduro de que sea el presidente Duque el que le solicite personalmente que le devuelva las embarcaciones, la verdad se ve como un escenario muy, pero muy difícil. Tras el incidente ocurrido el fin de semana con las 3 embarcaciones militares de la Armada Nacional que habrían sido arrastradas por la corriente del río Meta desde Vichada hasta territorio venezolano, el comandante de la Armada calificó el hecho como algo lamentable e indicó que para dar una respuesta del hecho en el transcurso de esta semana se adelantarán investigaciones para establecer responsabilidades. Lo más importante, insisto, de todo este proceso es que podemos llegar al fin del asunto con todos los elementos que nos permitan a nosotros tomar decisiones. Aquí evidentemente hay una situación que se sale de las condiciones normales, pero no podemos salir apresurados a tomar decisiones sin saber con claridad y exactitud cómo se dieron las circunstancias de tiempo, de modo y lugar para que estos botes, como usted lo menciona, se hubieran soltado.
Estas 3 embarcaciones, 2 artilladas y una administrativa que estaban a cargo de la Fuerza Naval del Oriente, son lanchas de combate modelo Evinrude Boston Whaler, dotadas con 2 motores 175 HP, 2 ametralladoras calibre 50, 4 más de calibre M60 con su respectiva munición y 5 chalecos salvavidas. Las lanchas resultan vitales para la Armada en esa región del país porque cumplen labores de control fronterizo y combate contra grupos ilegales. El comandante de la Armada indicó que se busca establecer si hubo dolo en este hecho. Estamos verificando al detalle para poder concluir si aquí hubo negligencia, si aquí hubo descuido, si aquí hubo indisciplina, si hubo dolo. Según autoridades de Venezuela, las embarcaciones fueron halladas abandonadas en el sector Chorro el Mono del río Orinoco, municipio cedeño del estado Bolívar. Eso indica que según el punto de control fluvial en Bichada, donde se encontraban aparcadas al cuidado de los soldados, habrían hecho este recorrido entre el río Meta, cruzando el paso fronterizo fluvial y llegando hasta el río Orinoco del lado venezolano. El comandante de la Armada fue enfático en decir que cuando surtan efecto las investigaciones, tomará decisiones y dará respuestas de lo que sucedió con los centinelas que cuidaban esa noche las embarcaciones. A Nicolás Maduro definitivamente se le dan absolutamente todas, debería salir a comprar lotería. Por una parte, la torpeza de la oposición o de parte de la oposición o de una parte de la oposición, y ya voy a aclarar a qué me estoy refiriendo, termina haciendo que la operación que supuestamente iba a terminar derrocándolo en el mejor de los escenarios, de acuerdo con quienes la estaban organizando, fuera un fiasco absoluto. En este momento, la cantidad de detenidos, 8 personas muertas, 2 de los detenidos estadounidenses, mejor dicho, bocato di cardenale para Nicolás Maduro en este momento para decir, si ven que se atentan contra mí, y aquí tengo los 2 estadounidenses para mostrarles a ver quiénes son los que están involucrados. Renuncian JJ Rendón y renuncia el diputado Sergio Vergara. En este caso son las 2 personas más visibles que terminaron firmando ese contrato y pagando $50,000 a Silver Corp, la corporación que organizó todo este fiasco inmenso contra Nicolás Maduro. Y terminan renunciando en gran medida para tratar de lavarle el nombre a Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque Juan Guaidó dice, yo no sabía, yo no tenía nada que ver, pero un momentico, aquí está el contrato, aquí están las firmas. Bueno, pues que asuman su responsabilidad los que firmaron y que ellos vean a ver qué hacen, pues que renuncien. Sin embargo, por más que se den esas renuncias, no es fácil decir que ya quedó limpio el nombre de Juan Guaidó, que quedó totalmente libre de cualquier indicación y de cualquier sospecha. ¿Por qué? Pues porque es evidente que por más díscolo que sea JJ Rendón, por más díscolo que pueda hacer el diputado Vergara, en este caso difícil que se hubieran movido esas piezas sin que Juan Guaidó lo supiera, o por lo menos sin que lo supiera mucha más gente de ese gobierno en la sombra, como quieran llamarlo ustedes, que tiene Juan Guaidó. Por lo tanto, Nicolás Maduro se anota un punto, vuelve y divide a la oposición, divide al gobierno de Juan Guaidó, al supuesto gobierno de Juan Guaidó, y termina diciendo, aquí están las pruebas de que contra mí van a atentar, pero sobre todo están las pruebas de que contra mí no van a lograr mayor cosa. Y mientras tanto, hablando de torpezas y hablando de puntos que se anota Nicolás Maduro por cuenta de la torpeza de los demás, pues vean ustedes. 3 lanchas de la Armada colombiana se sueltan espontáneamente y se bajan por el río Orinoco y terminan llegando a territorio venezolano, donde la Armada dice, encontramos 3 lanchas artilladas con sus debidas municiones, aquí les tenemos las municiones, y Nicolás Maduro dice, si quieren las lanchas, que el presidente Duque me llame directamente a mí. Es decir, está una vez más, así como en el caso de Aida Merlano, está una vez más diciendo, yo soy el presidente y si ustedes quieren algo de lo que yo tengo aquí, me tienen que llamar a mí directamente. Ojo que la posición de la Armada colombiana no es nada fácil, porque aquí hay 2 posibilidades. O esas lanchas fueron usurpadas por alguien, por algún infiltrado, por alguna persona que verdaderamente terminó soltándolas, lo cual sería gravísimo desde la perspectiva de la inteligencia de la Armada, que haya infiltrados o que alguien de allá adentro esté haciendo cosas de ese estilo. O por otra parte fue un error de alguien que las dejó mal amarradas y se le fueron. En cualquiera de los 2 casos el error es gravísimo, porque uno puede decir que la frontera colombo-venezolana es una zona caliente, llena de narcotráfico, tráfico de armas, gente que va, gente que viene, paramilitares de un lado, de la guerrilla del otro lado. Puede decir que es complejísima,
pero que trata de manejarla con los pocos recursos que tiene para manejar una frontera de 2.200 kilómetros. Pero no puede decir que trata de manejarla con semejante torpeza o semejantes omisiones que dan lugar a cualquiera de estos dos escenarios. Paula, hablemos ahora de un nuevo contrato que le apareció al gobierno otra vez con el Fondo Paz, que está en el ojo del huracán, y de otro contrato que ahora apareció en el Congreso para tapabocas. Sí, señor, hoy ha sido el día de los contratos polémicos. Son dos historias distintas. Se le voy a contar primero la que tiene que ver con este contrato polémico de la presidencia. Se firmó con el Centro Nacional de Consultoría por 480 millones de pesos con el objetivo de que se hicieran encuestas, otros métodos de investigación, pues para medir cómo estaba la aceptación de la gestión de todo el gobierno, incluidos los ministros. ¿Dónde viene la polémica? Bueno, no solamente en que se firma ese contrato en un momento en el que el país está necesitando recursos para atender muchos frentes, sino también porque se hace con recursos, como usted lo mencionaba, Giovanni, del Fondo Paz. Lo que se ha dicho desde Palacio hasta ahora es que esos recursos de Fondo Paz que aparecen allí corresponden al fondo que está creado desde 1997, que tiene otras finalidades y que esto no comprometería para nada los recursos que están destinados para la implementación del acuerdo de paz. Empecemos primero por mirar ese contexto de este polémico contrato de la presidencia y ya hablamos de qué fue lo que pasó en el Senado. Red Más Noticias consultó al consejero para las comunicaciones de la presidencia y actual supervisor de un contrato que se firmó el pasado 4 de mayo con el Centro Nacional de Consultoría por un poco más de 480 millones de pesos para realizar encuestas y sondeos que permitan medir la percepción de la ciudadanía sobre la gestión del gobierno. Nazar explicó a este medio que el Ministerio de Hacienda gira recursos para el funcionamiento de la Presidencia de la República por medio de este fondo e incluye en ese funcionamiento la estrategia de comunicaciones, que a su vez tiene en cuenta este tipo de monitoreos y sondeos. Aclaró que este no es un rubro que se esté creando de ceros o que sea nuevo y que son recursos que incluso se asignaron desde el 2019. Detalló que es habitual que los gobiernos tengan este tipo de contratos y que el hecho de que se haya firmado en tiempos de cuarentena es porque el anterior contrato que se tenía con la firma Inbamer y que estaba vigente desde el 1 de julio de 2019 finalizó el pasado 30 de mayo, el cual tuvo un valor por un poco más de 1.000 millones de pesos y que consistía también en la entrega mensual de encuestas de este tipo. Viendo la necesidad de seguir contando con insumos para la elaboración de la estrategia comunicacional, la presidencia contrató con el Centro Nacional de Consultoría, pero esta vez por un monto mucho menor, solo de 480 millones de pesos, teniendo un ahorro, según Nazar, de más de la mitad de los recursos del anterior contrato. Bueno, pues allí todo lo que tiene que ver con ese primer polémico contrato del día. El segundo, que al parecer ya no va a tener lugar después de todo el revuelo que causó, iba a tener lugar en el Senado. ¿Qué fue lo que pasó? Se iban a comprar 10.000 tapabocas N95, que se supone que son los que debemos dejar destinados para los profesionales de la salud, cada uno por valor de 18.000 pesos. Ante la indignación colectiva de la situación, pues lo que se ha conocido hasta ahora es que se echa para atrás este contrato, no se va a llevar a cabo y se van a estudiar otras formas para que los congresistas puedan retomar de manera presencial sus sesiones, cuidándose pero no invirtiendo tanto dinero. Mientras médicos y enfermeras en el país piden mayor dotación de bioseguridad, la Dirección Administrativa del Senado de la República emitió una orden para comprar mascarillas para los legisladores. Requiere adquirir los elementos de protección personal tendientes a prevenir y mitigar el riesgo de contagio del coronavirus COVID-19 de los honorables senadores de la República, funcionarios y contratistas. La orden se realizó para comprar 10.000 tapabocas N95 que según el Ministerio de Salud son exclusivamente para personal de la salud y para uso en hospitales y clínicas. Mi sugerencia respetuosa es que el Senado de la República, sus trabajadores y todos los que integran esa corporación pueden usar tapabocas de tela que son reutilizables, que pueden ser lavables. La noticia también causó indignación en el personal médico. Hoy día, estando escasos los tapabocas N95, deben destinarse prioritariamente hacia los trabajadores de la salud. La Dirección Administrativa del Senado informó que la orden de compra fue cancelada y consultará con el Instituto Nacional de Salud las condiciones de compra de elementos de bioseguridad para los legisladores. Contratos, contratos y más contratos, y la gente indignada por la suscripción de todos estos contratos en medio de una situación económica tan complicada como la que se está viviendo con la crisis del coronavirus. Pero más allá de la indignación generalizada y de ese patrón de contratos más contratos, yo creo que sí vale la pena tratar de discernir, tratar de separar unas cosas de otras y ver si hay diferencias o no.
porque aquí uno lo que debe tratar de ver es si los contratos tienen un monto más o menos razonable, si se negoció, si se logró bajar el valor o algo parecido, y si el objeto del contrato tiene sentido por otro lado y es consistente con la fuente de la cual vienen los recursos. Acuérdense ustedes, estamos hablando de el Fondo Paz, y ese Fondo Paz fue el que la semana pasada, del que se sacaron 3.500 millones de pesos para la firma Dubrands, para tratar de hacer una estrategia digital para la presidencia de la República. Firma Dubrands, además, ustedes recordarán que tiene su nivel de polémica porque allí trabaja el hijo de Luigi Echeverry, que es una de las personas más cercanas al presidente de la República. 3.500 millones por ese lado, y hoy otro contrato que también sale del Fondo Paz, pero que tiene un par de diferencias frente al de la semana pasada que yo creo que vale la pena subrayar. La primera de ellas, lo que se contrató o lo que se conoció el día de hoy, contratado con el Centro Nacional de Consultoría, es una serie de encuestas para tratar de medir la percepción de la gente sobre cómo el gobierno lo está haciendo frente a la paz, en las estrategias de paz, frente al proceso de paz, de reinserción, etcétera, etcétera. Por lo menos el objeto del contrato es consistente con el Fondo Paz, no como sucedía con el contrato de los 3.500 millones de la semana pasada. Pero además hay una cosa adicional. Según explicó la Presidencia de la República el día de hoy, este contrato de 481 millones de pesos es un contrato que es mucho más barato que otro que se había suscrito con la firma Inbamer el año pasado para el mismo propósito, más o menos para 10 meses. El de 10 meses del año pasado, este año de 8 meses, y el valor es menos de la mitad, es decir, por lo menos se negoció una reducción y una rebaja. Ustedes dirán en sus casas, ¿es necesario hacer un contrato de ese estilo, sí o no? Y habrá la mitad de ustedes que dicen, sí, quizás sí es necesario, y bueno, 480 millones de pesos no van a hacer la diferencia para cuadrar las finanzas públicas en medio de esta debacle. La otra mitad de ustedes dirán, no se deberían hacer más contratos a partir de este momento. Por lo menos el del día de hoy es consistente con el objeto del fondo del cual salieron los recursos, y además de eso se logró una rebaja significativa por parte de la Presidencia de la República. Y finalmente un comentario sobre el contrato del Senado. El contrato de 180 millones de pesos para comprar tapabocas especiales, de esos que solo pueden o deberían usar solamente en las clínicas los especialistas. El Senado recapacitó, se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, bueno, si los colombianos están diciendo que cada cual, como cada uno de los colombianos, compre su propia máscara, compre su propio tapabocas, pues también que lo compren los senadores. Me parece muy bien hecho del Senado el haber recapacitado y el haber congelado ese proceso. Ojalá que no sea solo congelado, sino que sea totalmente abandonado ese proceso de comprar esos tapabocas para la gente en el Congreso. No porque no tengan que protegerse, todos tenemos que protegernos, sino porque cada uno puede sacar de su bolsillito y comprar su propio tapabocas. Bien, y miramos ahora la noticia internacional más importante del día, que llega desde Wuhan, esta ciudad china donde se originó el coronavirus. Después de un mes de haber reabierto su economía, de haber levantado el confinamiento, registran 5 casos nuevos de contagio de COVID-19. Al parecer se trataría de pacientes asintomáticos. Wuhan, la ciudad considerada epicentro del COVID-19, hace poco celebraba haber dado de alta a su último paciente hospitalizado por coronavirus. Aunque mantuvieron medidas sanitarias, luego de decretar el fin de la cuarentena, encienden una nueva alarma tras la confirmación de 5 nuevos casos en personas que viven en un mismo complejo. China informó además un total de 17 nuevos contagios. Se han informado nuevos casos locales confirmados en 7 provincias en los últimos 14 días, y el número de infecciones locales por conglomeraciones sigue en aumento. Necesitamos identificar la fuente de rutas infecciosas, rastrear y manejar y tratar a los pacientes de forma aislada para que podamos cortar la cadena de transmisión. Autoridades sanitarias aseguran que se trata de personas asintomáticas. Según la Comisión Nacional de Sanidad China, no se ha registrado ninguna nueva muerte por COVID-19. Una muy buena noticia en medio de la cuarentena, cuando más necesitamos estar conectados. Claro aumentó hasta en un 35% la velocidad del Internet. Resma Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Claro Colombia anunció que completó exitosamente el despliegue de infraestructura para aprovechar el espectro radioeléctrico
en la banda de 2.5 GHz. La demanda del tráfico ha sido muchísima, ¿no? El crecimiento a raíz de, esta situación que estamos pasando de cuarentena de COVID-19, esta situación de un aumento de tráfico impresionante. Entonces, la buena noticia que queremos anunciar a Colombia el día de hoy es que ya está en operación comercial esos bloques de frecuencias, esos 3 bloques de frecuencias. Los clientes tendrán un mejor servicio y un aumento en la capacidad y velocidad de Internet móvil frente a la coyuntura de mayor demanda de acceso a Internet generada por la cuarentena obligatoria decretada. Y esto nos puede dar, como tú decías, hasta un 35% más de velocidad para nuestros clientes, y esto va a ser notorio, ya es notorio en prácticamente 800 ciudades del país. La empresa gestionó con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la asignación anticipada de esta banda de espectro que obtuvo en la subasta de diciembre de 2019. Es como ampliar 3 carriles más en la autopista, ¿no? Imagínense la autopista norte acá, que siempre sufrimos un poquito, ¿no? Cuando salimos o entramos a Bogotá, pues imagínense ampliarle 3 carriles más. Entonces esto significa que nuestros clientes van a tener hasta 35% más de velocidad, y sobre todo en esta situación, en estos días que necesitamos tanto de la comunicación. El despliegue se realizó en las últimas semanas de manera progresiva, alcanzando todas las ciudades capitales y más de 800 municipios del país. De lo que se trata es de ofrecer un mejor servicio, una mejor experiencia a nuestros clientes. Es el doble de las frecuencias que teníamos antes. O sea, antes teníamos 3 bloques de 2.5 GHz y ahora tenemos 6 bloques. Entonces, esto significa mejor velocidad de descarga para nuestros clientes. El presidente de Claro Colombia, Carlos Centeno, aseguró que ya se están recogiendo los primeros frutos de la subasta de diciembre pasado. Estamos terminando el despliegue a nivel nacional y esto significa que ya está como una ventaja, como una mejor experiencia para nuestros clientes. La ministra de las TIC, Karen Abudinen, afirmó que se permitirá que las regiones más apartadas de Colombia puedan tener Internet. Eso realmente va a permitir que este país avance del 57% que hoy tenemos en Internet a un 80% de la población, pero lo más importante no es el Internet, sino que el Internet va a ir a unas revoluciones mayores con esta subasta que se hizo del espectro. Recalcó el objetivo del gobierno de conectar a los colombianos. Definitivamente es un primer fruto de la ley TIC, es un primer fruto de ese sueño del presidente Iván Duque de tener a los colombianos conectados, de llevarle los sueños a la puerta de la casa a todos los colombianos, sobre todo en un tema tan importante como es la educación, el teletrabajo, la telemedicina. Según el reporte de Mobile Network Experience, publicado en enero de 2020, Claro fue el proveedor con la mayor velocidad de descarga, con un promedio de 19.3 megabits. Velocidad un 10% superior a la del siguiente competidor y a la que se sumarán las mejoras anunciadas. Bueno, Paola, muéstreme a ese portento de bailarín que usted me tiene para esta noche, que dejó la bicicleta para ponerse a bailar. A ver, ¿quién es? Sí, señor, se lo tengo, pero además no solo vea el baile, también véale la pinta a Rigoberto Urán y la camarógrafa, la suegra. Vea esto. La suegra. Pues miren, la canción seguramente muchos la tienen en mente de Ricarena. ¿Por qué tanto problema? Y tal parece que Rigo, como justamente mencionó en esta publicación, está aprovechando para incursionar y mejorar en otras disciplinas. Ahí estaba la suegra disfrutando de este baile de Rigo. ¿Por qué tanto problema? Lo mejor a ritmo de Ricarena. La suegra como lo firmando, Lola. Dios mío, ahí estaba eso. Y nosotros, bueno, pues de estos divertidos videos que nos dejan nuestros famosos, porque Rigoberto Urán sin duda es uno de nuestros famosos, hablamos de otro reconocido actor de Hollywood, quien se despidió hoy de este mundo a los 92 años, Jerry Stiller, muy reconocido, entre otras, por ser uno de los más importantes actores de Seinfeld, una serie muy importante, y además por este personaje que él tuvo en Seinfeld, logró una nominación al premio Emmy. Una generación contemporánea lo conocía por ser el papá del popular actor de Hollywood Ben Stiller. I'm back, baby.
pero para otros era un gran ícono de la televisión al interpretar a Frank Constanza en el programa Seinfeld, en el que duró aproximadamente una década. Según su hijo, Ben falleció por causas naturales al publicar este tuit. Me entristece decir que mi padre, Jerry Stiller, falleció por causas naturales. Fue un gran padre y abuelo y el esposo más dedicado a Ann durante unos 62 años. Se le extrañará mucho. Te quiero, papá. El actor era viudo. Se conoció con su esposa Ann Meara en un casting en Nueva York en 1953, mientras forjaba su nombre en Hollywood en la década de los 60. Su reconocimiento llegó cuando entró a Broadway. Tuvo 2 hijos y ambos siguieron los pasos de su padre como actor, acompañándolo en varias de sus películas. En 1997 fue nominado para un premio Emmy por el mismo papel. Y hoy el mundo le da su último adiós al comediante y actor. Paula, le tengo una pregunta. De 1 a 10, Señor. ¿qué tanto extraña usted su oficina, o sea, el noticiero? 25, me hace mucha falta todo, los compañeros y todo el entorno. ¿Y qué tanto como para recrear los sonidos del noticiero en su casa mientras trabaja? Pues ¿cómo le parece que mañana a partir de las 6 de la mañana lo voy a hacer? Me voy a rodear de sonidos de oficina para sentirme acompañada. Esa es la recomendación que les tenemos esta noche. Mire, se trata de una app maravillosa para aquellos que están como aburridos teletrabajando o extrañan justamente como esa interacción en la oficina. Recrea esta aplicación los sonidos de la oficina. Se llama I Miss the Office o Yo extraño la oficina. Y es que es una maravilla, Giovanni, porque mire, recrea desde el sonido de la impresora, el compañero que pasa caminando por detrás, el que silba, el que se ríe, los que se paran a cuchichear en una esquina, hasta el sonido del agua del dispensador que tenemos, por ejemplo, nosotros en el pasillo del canal. Y usted puede incluso seleccionar el número de colegas que supuestamente quiere que lo estén acompañando en ese momento de teletrabajo, cada uno con sonidos diferentes. ¿No le parece una maravilla? Para nada, Paula, para nada. Pero bueno, a usted le gustan esas cosas raras que vamos a hacer. Chao, Paula, nos vemos a las 6 de la mañana. Sí, señor, mañana madrugamos, descanse. Ya viene Zona Franca y Daniel Pacheco, que hoy va a hablar de esta reapertura gradual de la economía y del tremendo lío que tenemos con Venezuela a causa de las lanchas que terminaron allá, al otro lado de la frontera. Feliz noche para todos. Chao, chao.